Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video quería hablarles un poco sobre mis tips para escribir un cuento para un concurso rápidamente. ¿Por qué quería hablar de este tema? Porque ayer participé en un concurso de escritura y solo me quedaba un día para poder participar. Me enteré del concurso muy tarde, como en la última semana de plazo, y había estado muy ocupada, entonces dejé para último momento escribir este cuento. Entonces necesitaba escribir algo rápidamente, estuve trabajando en la mañana, después estuve cocinando, entonces ya en las últimas horas de la tarde tuve que escribir y ni siquiera sabía sobre qué iba a escribir. Entonces hice un ejercicio que se me ocurrió en ese momento y me ayudó mucho a clarificar o a saber de qué iba a hablar, y al final escribí un cuento que me gustó mucho cómo quedó, me gustó mucho el resultado, sí quedé satisfecha. Entonces quería compartir con ustedes un poco de mis tips, del proceso que yo seguí para poder escribir este cuento, y así tal vez los pueda ayudar si en estos momentos ustedes tienen que escribir un cuento para un concurso o un poema para un concurso o lo que sea para un concurso y no saben de qué escribir. Este video ojalá los ayude en eso. Así que empecemos. Entonces el primer paso que yo hice fue meterme a Pinterest, que esto es algo que les recomiendo mucho. Meterse a Pinterest y escribí Character Aesthetic, pero pueden escribir estética de historia o inspiración para escribir o cualquier cosa que ustedes quieran buscar en particular. Yo puse Character Aesthetic, que es la estética de personaje, y empecé a ver las distintas imágenes que me iban apareciendo, que yo no sé si esto me aparecía porque yo he buscado cosas similares para otras cosas, para otras historias que he querido escribir, o porque realmente esto es lo que aparece si cualquier persona lo busca. Pero básicamente empecé a buscar qué imágenes me gustaban, qué imágenes resonaban conmigo o me hablaban de cierta manera, y las que me iban inspirando las fui poniendo en un board de Pinterest que creé, que es el siguiente. Estas son las imágenes que yo escogí porque me inspiraban. No eran imágenes, yo no sabía de qué iba a escribir, no tenía idea de qué cosa iba a escribir, pero puse aquí las fotos que consideraba bonitas, estéticas, que me generaban algo, que me transmitían algo, y al final terminé con estas 7 fotos. Y después de eso tuve que me di cuenta que estaba como todo dentro o alrededor de un mismo género. Estaba como todo muy enfocado en la realeza, tal vez como en algo un poco medieval. Entonces lo segundo que hice fue buscar una playlist en Spotify que tuviera un poquito de estas características, como música más o menos de esta época, o que pudiera transmitirme las mismas vibras que las imágenes. Y encontré esta playlist en Spotify que se llama Royal Core, que se las recomiendo, está muy buena. Y al leer la descripción me di cuenta que iba a estar como muy en sintonía con las imágenes, porque dice Masquerades, Moonlight Encounters, Unlucky Nights Across the Ballroom, que si ustedes no saben inglés es más o menos como cosas que tienen que ver con los bailes, con estos bailes de máscara, cosas al anochecer. Entonces quise como escuché esta playlist porque me transmitía un poco lo mismo de las imágenes. Hasta este punto yo todavía no sabía de qué iba a escribir el cuento, pero sentía que me podía transmitir esas mismas sensaciones, así que me puse a escuchar las canciones, que son muy bonitas. No todas son clásicas de época antigua, pero sí son como reimaginaciones de canciones un poco más modernas, pero hechas como si fuera música clásica. Entonces lo siguiente que yo hice fue ver cómo estas imágenes podían crear una historia. Al ver la imagen de estas 3 hermanas, pensé en que tal vez podría escribir un cuento relacionado con 3 hermanas que fueran de la realeza, tal vez, que fueran trillizas, que tuvieran que ver con la realeza.
Y luego al ver las distintas imágenes de las hermanas dije, tal vez aquí puede haber una traición, una de las hermanas que quiere ser la heredera al trono y va a traicionar a las otras. Después hay otras que son más inocentes. Esta imagen me transmitió como un poco más de inocencia o tal vez de interés en la cocina. Y luego esta imagen, que es como un poco más romántica, me transmitió que tal vez la otra hermana podría estar más interesada en la parte amorosa. Lo que hice después y lo que les recomiendo a ustedes hacer es ver cómo estas imágenes y el tema más o menos que a ustedes se les empieza a ocurrir puede hilarse o puede relacionarse con el tema del concurso. Hay muchas veces los concursos tienen temas específicos o tienen una petición, no una petición, pero como en sus bases piden que los participantes ocupen algo, una frase, una palabra o algo dentro de la historia o dentro del poema que van a escribir. Entonces aquí en este momento yo lo que hice fue ver cómo el tema del concurso o las bases del concurso podía relacionarlas con el tema que se me había ocurrido aquí, que era como de la realeza, de 3 hermanas y cada hermana tenía distintas ambiciones. Entonces, la verdad, en el concurso que yo participé no pedían nada en particular, solamente pedían que uno no ocupara ciertas palabras. Entonces no era como que yo tuviera que, yo no tenía que limitarme tanto, pero aún así quise un poquito basar el tema de mi historia con el título del concurso. Entonces al final se me logró ocurrir una historia que se podía relacionar con el tema del concurso, el título del concurso y también con estas imágenes que yo encontré. Entonces lo siguiente que yo hice fue meterme nuevamente a Spotify, poner play a la playlist, empezar a escuchar la playlist y quedarme sentada mirando las imágenes hasta que se me ocurriera cómo empezar el cuento. Y fue esta imagen del caballo la que me dio la idea, como la primera escena del cuento, que es que van las 3 hermanas cabalgando en el caballo, en sus caballos, cada una con un caballo en particular. Y también hago mención a las anteojeras, creo que se llaman, de los caballos y que tenían los escudos de la casa real. Y ahí describo cómo es el escudo. Entonces ahí fue que empecé a escribir de a poco, empecé a narrar la historia y terminé con un desenlace un poco inesperado, que a mí me gusta mucho escribir enlaces o finales inesperados. Me gusta mucho escribir finales inesperados en mis historias, en especial las historias cortas. Cada cuento que escribo trato de que termine de una manera sorpresiva y quise hacer lo mismo en esta ocasión, así que así fue como escribí el cuento. Me tomó yo creo que un par de horas en escribirlo, pero después el resto de la tarde estuve editándolo, reeditándolo, cambiando algunas palabras, porque además el cuento tenía que durar 500 palabras, tenía que ser solo de 500 palabras y yo me pasaba siempre, entonces tenía que estar cortando partes. Y ya el tiempo de edición es algo extra que depende de cada uno, de qué tanto quieres pulir el cuento. Pero básicamente la parte de la escritura fue así como la hice y es lo que les recomiendo ahora a ustedes. Entonces, para recapitular, los tips que les di para escribir un cuento corto son: primero, entrar a Pinterest y buscar inspiración, buscar imágenes que los inspire, que les diga algo, que les transmita algo y ponerlas en un board de Pinterest, en una carpeta que ustedes creen específicamente para el concurso. El segundo tip es buscar una playlist que ustedes puedan relacionar con las imágenes que guardaron. Si por ejemplo se dan cuenta que guardaron muchas imágenes que son un poco de terror, como oscuras, con cosas más sangrientas tal vez, buscar una playlist que sea más o menos del género terror. Si se dan cuenta que las imágenes que guardaron son un poco más románticas, tal vez buscar una playlist en Spotify o en YouTube que les transmita como las mismas sensaciones. En mi caso fue algo un poco más de la realeza, entonces busqué una playlist que tuviera relación con eso. El siguiente tip es pensar cómo el tema que escogieron con las imágenes que guardaron y la playlist
se puede relacionar con el concurso. Tal vez pueden partir al revés y tratar de ver el tema principal del concurso y después buscar la inspiración, pero en el caso de que el tema del concurso sea más libre y que tenga quizás algunas peticiones como algunas reglas, tal vez podrían dejarlo como yo lo hice para el final y ver cómo ese tema se relaciona con las imágenes que guardaron y con el tema que escogieron para su historia. Y el último tip es poner la playlist, sentarse a mirar las imágenes que guardaron y como esperar ese chispazo de inspiración o eso que les transmita una imagen para empezar a escribir la primera escena, la primera parte. Siempre la primera escena es más difícil porque uno no sabe cómo partir, pero ya una vez que empiezan a escribir, la historia se empieza a desarrollar casi por sí sola. Siento a veces que los personajes toman el protagonismo de la historia y llevan la historia hacia el desenlace final, más de lo que uno lo hace. A veces los personajes son los que deciden lo que va a pasar y no uno conscientemente. Así que esos son los tips. Espero que este video les haya servido mucho. Si necesitan escribir un cuento rápidamente para un concurso, esta es la forma en la que yo lo logré hacer en solo unas cuantas horas durante una tarde y pude tener el cuento listo para ser enviado. Les mando un abrazo muy grande y espero que les haya gustado este video y que les vaya bien en los concursos que participen si es que deciden hacerlo. Que tengan un lindo día y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Chao!